saliendo por la cuneta que acabo de dejar, ya. Eso, pícalo y dele, mijo. Silbatino y apuntado. Quisiera ser un martillo para estripar la guerra. Quisiera ser la hamaca para dormir el dolor. Siempre lo hemos pensado de que hay que ponerle fin a la guerra. Dentro de los documentos nuestros, pues siempre hemos dicho buscar las salidas al conflicto por la vía pacífica. Estudiantes, a discreción. Estudiantes, retirarse. Gracias a ustedes, hoy podemos decir que se acabó la guerra y hacer este anuncio histórico. Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Como delegados del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, debemos esperar con humildad el veredicto de la ciudadanía. No vamos a caer en la arrogancia, pero estamos tranquilos, estamos confiados. Creemos haber logrado un pacto fundamental para la conveniencia del país. La decisión colombiana está en sus manos. Nunca antes nuestros ciudadanos habían tenido a su alcance, como ahora, la llave del futuro. Estas son las expresiones que dejaron los resultados de un plebiscito que se llevó a cabo en Colombia el pasado 2 de octubre con la pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Se impuso el no con el 50.2% que decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, contra el 49.7% que se decantó por el sí. Pero ¿cómo perdonar más de 50 años de agresiones y violencia? Definitivamente para los colombianos esto no es fácil.
La abstención, tradicionalmente alta en ese país en las últimas presidenciales del 59.93%, lo fue aún más el 2 de octubre con el 63%. La baja participación, alrededor del 37.43%, evidenció un desapego absoluto con la clase política actual, y la pésima imagen de la guerrilla fueron determinantes en el resultado de la votación, que ninguna encuesta supo predecir. Bueno, en Colombia se ha caracterizado siempre por haber ausentismo en todos los procesos electorales, en plebiscitos, en referéndum, porque no es obligatorio. De todas maneras, yo creo que ha habido ausentismo porque también ha habido un poco de desconocimiento de parte de la ciudadanía de los verdaderos alcances de las FARC. Ha habido desconcierto y ha tenido poco interés de todas maneras este plebiscito que ha planteado Santos, y que muchos analistas han dicho que el plebiscito era innecesario, incluso porque de todos los acuerdos de las FARC tenía que ser refrendado por una ley en el legislativo. Sin embargo, Santos apostó por un plebiscito que es una iniciativa del Ejecutivo, y ha habido desconcierto total también en ese aspecto, seguramente porque estaban seguros de que iba a ganar el sí, de que iba a consolidarse todo este proceso de paz. Un presidente que después de 52 años consiguió firmar la paz con las FARC, y todas las fuerzas políticas a favor del proceso consiguieron solamente reunir poco más del 18% de los votantes. Recordar que más de 34 millones de colombianos estaban habilitados para emitir su voto. José Luis Toro, único periodista boliviano acreditado, viajó hasta La Habana, Cuba, en 4 oportunidades en estos 4 años, y fue testigo del proceso de paz que deliberaban los negociadores del gobierno colombiano y los de las FARC. En una entrevista con Aviala Televisión nos cuenta algunos detalles. Durante estos 4 años de negociaciones, como eran secretas, era un poco difícil conseguir información, hasta que ya se publicó finalmente para ir al plebiscito. Se hablaba mucho del proceso de paz, había mucho optimismo tanto de parte de las FARC como también de parte del gobierno y de parte de los periodistas y de las víctimas del conflicto armado, que en alguna oportunidad han asistido también a La Habana y se han visto las caras con las FARC. Todos hemos pensado que había un perdonazo de parte de las víctimas, que el tema ya estaba prácticamente solucionado de acuerdo a la información que nos habían brindado, pero en el plebiscito ya se vio que no fue así, que ya cuando se publicó los alcances de estos acuerdos, que tenían 6 puntos, ahí había muchas concesiones a las FARC. La posibilidad de participar en política de los líderes guerrilleros y el hecho de que ninguno pagará con cárcel las transgresiones cometidas, siempre y cuando las reconozca, fueron la piedra angular de la campaña del no del expresidente Álvaro Uribe. Este acuerdo constaba de 6 puntos explicados en 297 páginas, que se mantuvieron en reserva. Bueno, yo creo que hay 2 puntos. Santos tenía un punto que era muy positivo en las negociaciones, que era el desarme de las FARC, que no lo había logrado ningún presidente en Colombia durante varios intentos de paz que han habido. Y basado en ese punto, que era el desarme, las FARC sacan 2 puntos, es decir, llega a costar mucho este punto que propuso Santos, y las FARC introducen el tema de la participación política y de la justicia, el tema de justicia para conformar un tribunal especial, pero que en síntesis te decía que había un perdonazo, que no iban impunidad, sí, exacto, que no iban a entrar a la cárcel, evadían a la justicia ordinaria, venía un tribunal especial que iba a resolver caso por caso de los altos miembros de las FARC, que incluso ya tienen hasta 19 sentencias en su país, y que iban a ser sustituidos la cárcel por trabajos comunitarios, además de que se les iba a dar un salario a los miembros de las FARC como una indemnización para que dejen las armas. Entonces me parece que además de los escaños que ya tenían asegurados en el Congreso de su país, entonces, para las próximas elecciones, entonces yo creo que esto ha pesado muchísimo. Esas eran las concesiones que en realidad en las negociaciones de La Habana no se conoció. La impunidad penal y económica de quedarse con el dinero, los privilegios personales de pensiones, de radios, mediáticos, el narcotráfico y la presencia de Venezuela creaban una enorme preocupación del electorado. Lo bueno es que ahora ha quedado claro que era la disyuntiva, no era la paz o la guerra. Yo me acuerdo, yo en un par de entrevistas señalaba, para mí no es, sí es paz y no es guerra. Todo el mundo quiere paz. Unos decían, paz solo se puede votando por el sí. El otro lado decía, paz sí, pero no así.
52 años estuvo vigente la guerrilla armada en Colombia y que el anterior 2 de octubre culminó con un plebiscito donde la población colombiana no refrendó el acuerdo que el gobierno firmó con las FARC para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Si no se logra un pacto nacional, continuará, aunque las FARC anunciaron que no volverán a usar las armas. El punto positivo de todo esto es de que tanto el gobierno como las FARC han decidido respetar el cese al fuego bilateral, porque en los campamentos de las FARC, que también nosotros hemos visitado, están muy bien armados, cuentan con las AK-47, hemos podido verificar varios campamentos de las FARC en el Yarí, en el Caquetá, en Colombia, donde están asentados la mayoría de los frentes de las FARC, y saliendo ya a algunas ciudades de Colombia está el ejército con tanques. Entonces hay una tensa situación y me parece que el acuerdo al que han llegado del cese al fuego es muy positivo para toda Colombia, para toda la región, y esto da una pauta, da la esperanza de que sí podrían retornar las conversaciones de buena manera, de buena fe, y no así con los enfrentamientos que han dejado muchos muertos durante estas décadas. Es decir, va a haber el alto al fuego, sin embargo no va a haber el desarme. Desarme no todavía. El desarme estaba con este acuerdo, si es que iba a ser refrendado el plebiscito, se tenía que hacer 3 monumentos con más o menos 20.000 armas que tienen las FARC, entre fusiles, pistolas y otros. Entonces el desarme todavía no hay, por eso hay una tensa situación en Colombia a raíz del plebiscito, pero de todas maneras hay un cese al fuego, hay un acuerdo del cese al fuego. Por lo tanto, ninguna de las partes, ni el ejército de Colombia, ni los frentes de las FARC pueden hacer uso de esas armas. Dígale que está saliendo por la cuneta del lado de allá. Revisemos la historia de las FARC, las cifras que dejó la lucha guerrillera armada, los procesos fallidos de instalar el diálogo en al menos 4 ocasiones y este último proceso de paz que inició en 2012. Los orígenes de las FARC son anteriores a 1964, año en que el entonces presidente Guillermo León Valencia decidió bombardear Marquetalia, lugar donde estaba asentado un grupo de liberales y comunistas. Eran dirigidas por un secretariado de 7 miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, hasta su fallecimiento en marzo del 2008. En pocas oportunidades los medios de comunicación recogieron alguna declaración suya. La misión mía es instalar los conos, hacer el pare a los vehículos que debemos requisar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son una guerrilla que se autoproclama marxista-leninista, consideradas como un grupo terrorista. Aunque inicialmente el cauce de las actividades eran de autodefensa y guerra de guerrillas, en la década del 80 incursionaron en el narcotráfico, minería ilegal, implantación de minas antipersona, asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales. Según Naciones Unidas, las FARC y el ELN son responsables del 12% de los asesinatos de civiles del conflicto armado en ese país. Con 150 policías y narcóticos y 50 hijos de artilleros. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de la... Para el año 2010 se estimaba que las FARC estaban presentes y ejercían su influencia en algunas zonas de 24 de los 32 departamentos de Colombia, sobre todo al sur y oriente del país, y se reportó la existencia de operaciones en las fronteras con Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil. El número de efectivos varía según las fuentes. En 2001 se estimaba hasta en 16.000. Tras las derrotas se redujo. Las fuerzas militares de Colombia aseguraron que el grupo armado pasó de tener 10.100 hombres a 7.800. Según un informe, entre el 20 y 30% son menores de 18 años reclutados forzosamente. Le den un poquitico más a la derecha.
Desde el inicio de la guerrilla, el conflicto armado colombiano dejó escalofriantes cifras. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de ese país, en el periodo comprendido entre 1958 y 2012, al menos 220.000 personas fueron asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas. De los 220.000 asesinatos documentados, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas corresponden a las partes combatientes. Todavía siguen desaparecidas 20.007 personas desde 1985, mientras que entre 1970 y 2010 un total de 27.023 personas sufrieron de secuestro. El desplazamiento forzado lo sufrieron 5.712.506 personas entre 1985 y 2012, aunque con más frecuencia en los últimos 16 años, puesto que en ese periodo se registraron 4.744.046 casos. A ver, paren los pies allá y sáquenlos allá.